Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema, el cual vamos a identificar lo que son las funciones, la estructura y la composición, más que todo del material genético que en nuestro cuerpo, que por ejemplo no solo nosotros sino animales y plantas pues se tiene, y vamos a ver cómo estos funcionan en sí para que nosotros conozcamos, pues ya que todo lo tenemos, cómo estos a lo largo de nuestro cuerpo pues van lo que es transmitiendo nuestro material genético. Por ello vamos a empezar con los ácidos nucleicos, que es muy importante. Luego se deriva lo que es el ADN y también lo que es el ARN, que también son materiales genéticos que nos ayudan a comprender de dónde nosotros venimos en sí. Y por ello, como les mencionaba, vamos a empezar con lo que es el ácido nucleico, ya que estos pues más que todo son grandes polímeros formados por lo que son la repetición de grandes monómeros, que son denominados también nucleotipos. Estos pues son unidos mediante enlaces fosfosintéticos que forman en sí largas cadenas. Dentro de estas pues hay ciertas moléculas que interaccionan entre sí, entre los ácidos nucleicos, que llegan a alcanzar un cierto tamaño de forma gigantesca, por así decirlo, de millones de nucleotipos en cadena. Existen, como se les mencionaba, dos tipos, que es el ADN y el ARN, que más adelante lo vamos a poder identificar con claridad. Pues este también fue descubierto por uno de los ácidos nucleicos que se debe a el científico Friedrich Mitchell, que en el año 1869 pues él asilió lo que eran los ácidos de las células, unas sustancias pues ácidas que las llamó nucleonina, y pues en esto pues él descubrió lo que eran ciertas sustancias ácidas. Posteriormente en 1953 Jeff Watson y Francis Crick pues él descubrió lo que era una estructura de lo que era el ADN a partir de una fotografía realizada también por Rosalind Franklin, empleado por la técnica de la difracción de rayos X. Entonces ya ahí se conoció parte, ya cuando se conocía el extremo de las partes del ser humano, como la constitución de sus huesos, ¿verdad? De igual manera, pues todos estos ácidos tienen cierta importancia en nuestro organismo, ya que estos poseen lo que es biomoléculas, donde dan origen al controlar más que todo la información de sus proteínas, proporcionando lo que es la información determinada y específica para las características biológicas, que ya que estas se contienen entre sí, pues dan una más que todo introducción pues necesaria para realizar los procesos vitales, y son responsables también para todas las funciones básicas de nuestro organismo. Hay pues dentro de estos pues se crean lo que son las bases nitrogenadas, donde son aquellas que contienen lo que son la información genética, y que estas están presentes en una estructura cíclica, dentro de lo que estos tienen carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Estos también se dividen en tres tipos, lo que son las purinas, que son más que todo derivadas en sí de dos anillos. También se tiene lo que es las pilindinas, que se derivan de tres anillos, y las primidinas, que son derivadas del anillo de la primidina y que contiene solamente uno. La presencia de estos átomos de nitrógeno, por ejemplo, le da un carácter más que todo básico a estos compuestos, que son más que todo aromáticos, y que estos al formarse pues más que todo se da mediante el proceso en las plantas, y también son insolubles en lo que es el agua. Pueden también establecer diferentes interacciones hidrofóbicas entre ellas, pues estas reacciones también sirven para estabilizar lo que es más que todo la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia también de los distintos radiaciones pues hacen que aparezcan lo que son las bases nitrogenadas,
las cuales pueden ser, por ejemplo, la adenina, que están presentes en el ADN y en el ARN, la guanina, que está presente en el ADN y el ARN, la citosina, que de igual manera está presente en el ADN y el ARN, pero la timina está presente únicamente en el ADN. También el uracilio, que solamente está presente en el ARN. Y son estructuras que más que todo forman lo que son los nucleósidos, donde son unidades que conforman una pentosidad, o se le puede decir una ribosidad o desirribosidad. Una unidad de estas pues es una base nitrogenada, donde la unión que se realiza mediante un enlace, pues este se desconfigura en sí, y este pues da a una variante de enlaces de glucosidios, donde forman lo que son el cimeral, eh, introduciendo lo que es una molécula de reacción a la amina. Esto pues tiene lugar de hacerlo con un alcohol, que es muy importante, deliberándose también en lo que es una molécula de agua. Estos pues más que todos los nucleósidos pues forman o se llevan a cabo mediante lo que es la transformación del carbono, del azúcar y uno de los también átomos más que todo importante, que es el nitrógeno, donde este tiene una base nitrogenada, y si es una pirimidina, pues se une a la posición en estas y dan una purina, que es una composición más compleja. Los planos más que todo, o la base y el azúcar, que son perpendiculares entre sí, pero se les da una base que pueden representarse en dos conformaciones diferentes. La primera la anti y la segunda la sin. La anti es cuando el plano, más que todo, bueno, la base de esta pues es alejada en el plano de la pentosa, y la sin es cuando esa base está más que todo sobre el plano de la pentosa. Entonces ya eso se crea una pues tipo tela que no se puede pasar a la pentosa. También para nombrar estos compuestos se deben también tener en cuenta lo que son la base nitrogenada y que lo que es el azúcar, que son unidas entre sí. Cuando, por ejemplo, la base de la puritina se añade al nombre de esta, pues se determina que es osina, y la terminación de idina. Si también es una primidina y se antepone el prefijo dexosi, ya que esta es en el caso de la desirribonucleicos, y que son los nucleotipos llamados unidades básicas, donde los ácidos nucleicos y químicamente también los esteres, que forman los fosfóricos, dando a los nucleotipos pues cierta estructura en sus enlaces, dando un resultado en la unión entre la ribosa y una base nitrogenada de oxígeno fosfórico. La unión entre estos nucleósidos pues se da una reacción y pues se crean lo que son los enlaces de los esteres, al igual que se podría decir los nucleósidos o también los nucleótidos. Estos también se dividen en los que son dos grupos. El primero, que son los ribonucleicos, que tienen ribosa, y los desirribonucleicos, que tienen más que todo desirribosa. Para pues más que todo mostrar estos compuestos, existen ciertas más que todo diferencias entre sí, donde la manera más usual de utilizarse pues se da en los nucleotipos, identificando en lo que son los tres más que todo compuestos, y que corresponden a una base, como se los mencionaba, nitrogenada, dando también o conteniendo lo que es un nucleotipo, y la segunda indica lo que es también el tritosfato, y la tercera es la inicial del grupo de los fosfatos. De igual manera pues se nombra en sí a estos nucleotipos, a los compuestos, además de un grupo fosfato o también de una ribosa. Por ejemplo, se tiene que, para utilizar lo que es el método de estas tres letras,
primero se identifica lo que es la base nitrogenada, el cual también la adenina pues forma lo que son ciertos compuestos, y estos se describen por la letra mayúscula A, donde pues estos se forman al añadir lo que son ciertos componentes y compuestos de los ácidos, más que todo nucleicos, ¿verdad? Dentro de estos también pues existen ciertas estructuras, como ya se los había mencionado, donde pues al utilizar este tipo de métodos es necesario la característica de las estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, y estos se clasifican más que todo en dos, como se nos mencionaba, en el ADN y el ARN. Más que todo, el primero que vamos a ver es el ADN, es muy importante, y este es más que todo se descompone por los ácidos desoxirribonucleicos, que es un ácido o es una macromolécula más que todo de base de herencia, y es un ácido nucleico que contiene lo que es la información de las características hereditarias de cada ser vivo, y la secuencia también para la creación de aminoácidos con generaciones de proteínas, que son estas vitales para el funcionamiento también de los organismos. El ADN, o también se le dice el DNA, pues también se describen también por la desirribonucleicidad que estos tienen y que contienen así como una función principal al almacenar todas estas características e esta información que es necesaria para la expresión de determinadas también segmentos denominados lo que son los genes, o empaquetenadas en las cromosomas. Es decir, nosotros cuando tenemos ciertas composiciones genéticas, por ejemplo, nuestros padres, tenemos la genética de ellos. Si nosotros somos, si nuestros padres son muy altos, entonces ya nuestra genética o nuestra complejidad de nuestro cuerpo va a ser alto. O por ejemplo, si nuestros papás, hay veces surge que son algunas enfermedades y también se da por la genética, ¿verdad? Entonces ya a uno le pregunta si nuestros papás tienen alguna enfermedad, porque a base de la genética también se da ese transporte, se pasa a los también hijos, o los también vienen desde los abuelos, ¿verdad? Entonces ya se da también por este tipo de elementos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Además del ADN, también este que describe lo que es la información, basada también en las secuencias de los aminoácidos, en lo que fue el ARN o el ácido ribonucleico, para también describir lo que son estas instrucciones que se pueden salir también protegidas de los nucleicos hacia también la ribosa, que son también traducidas por la información para crear lo que son las proteínas y las cadenas de los aminoácidos. En referencia también de dichas también observaciones que se dieron del ADN, pues se codificaron y se modificaron lo que es también el ARN, trabajando junto a la transformación de la información genética. El ADN pues comienza con el estudio también de ciertas características, y esto más que todo se derivó en el año 1868 por Friedrich Michel, que pues denominó lo que era el ARN como ácidos nucleicos, y la descripción también del ADN, que fue más que todo publicada por primera vez en 1953 por James Watson y Francis también Crick, igual que los ácidos nucleicos. De igual manera, pues esta es más que todo la principal característica de lo que es el ADN, es que el ser humano es una estructura de doble hélice, y también pues tienen denominado como lo que es la helicoidal, que es parte de la genética, donde también este tiene su ubicación en las células procariotas, que estas sin núcleo celular pues definido en sí. El ADN también se encuentra en la que son los citosolos,
y que junto con los otros elementos que lo describen, pues estos flotan en ella, por lo tanto estos se replican entre sí y que es de forma inmediata. Es decir, cuando no se necesita lo que es recurrir de otros procesos, pues para transmitir alguna información genética, al momento también de la división celular, pues se crea este tipo de transporte genético. En las células eucariotas, pues que solo tienen como núcleo celular definido, el ADN más que todo se encuentra en sí ubicado en lo que son los núcleos celulares y existen dos que forman lo que es el ADN, donde estos también transmiten la información genética desde su interior, por ejemplo, lo que es el antes de dividir la célula, que esto se replica ya que más que todo se empaqueta en lo que son otras moléculas y proteínas formando lo que son algunas moléculas. Para ello también pues estas grandes denominaciones como lo que son los cromosomas juegan un papel muy importante, de manera que estos pues durante la mitosis se crean lo que son dos células hijas que llevan a cabo una copia de lo que es el ADN original de la célula. De igual manera, pues se dice que se traduce lo que es la sinteticidad de las proteínas, dando también la información de estas como secuencia de tres bases nitrogenadas. Estas pues tienen, por ejemplo, un condón que determina lo que sí en sí son las funciones de las proteínas del ADN, dando también al organismo más que todo donde necesita el ácido ribonucleico, que es el mensajero como lo que es el ARN. Para viajar en sí es más que todo seguro hacia la fusión de los núcleos y eso también hacia la ribosa. La función principal también de esto del ADN también tienen dos funciones, la primera es la replicación y la segunda es la expresión de esto. En la replicación pues se debe tener o debe ser capaz de replicarse, es decir, pues este tipo de compuestos debe de llevar más, pues más en sentido de cadena, en realidad que tienen dos hebras y dan información que podrán replicarse a dos cadenas también dobles, es decir, estas cadenas se van formando más para que den pues el sentido o el conocimiento de la genética. También tiene que tener una expresión, ya que debe ser capaz de ser usada en la información para, por ejemplo, expresar las características importantes hereditarias y para confirmar lo que son las proteínas para el buen funcionamiento adecuado de todo organismo. El ADN, pues, más que todo está estructurado por doble hélice, como se los mencionaba, las dos hebras que tienen y forman lo que es el ADN, que van en sentido inverso, ubicados también en una base nitrogenada, que los adenina, guanina, citosina y la timina. En esta razón, pues también se le domina una estructura como una estructura o una escalera invertida. Parte también de lo que son los ADN que están formados por las moléculas de azúcares, 5 carbonos, también está formado por grupos de fosfato y 4 bases nitrogenadas, que ya se los mencionaba. Al replicar lo que son más que todo el ADN, esto ocurre antes de que la célula se divida y consiste también en la obtención de lo que son ciertas copias idénticas a lo que es la información, fundamentalmente para la transferencia en sí de lo que es la generación a otra, constituyendo también la base de la herencia genética. El ADN también enrolla, pues más que todos los cromosomas, y se desenrodan en las enzimas, pues esto luego se convierte en lo que son las enzimas elíticas y actúan lo que es rompiendo los enlaces de hidrógeno de las bases nitrogenadas. De igual manera pues separan lo que son en dos hebras y pues cada base también tiene pues una dirección y cada extremo también pues se va haciendo más complejo. De igual manera pues esta secuencia de los nucleotipos
pues establecen lo que es una hebra de ADN y se transmite a lo que es el ARN, o sea, esto va juntos, ¿verdad? Donde estos dos ácidos nucleicos pues se encargan juntos a mantener, a replicar, almacenar, transportar información genética que define a un ser vivo, gracias también a la información que las características unidas tienen. De igual manera, pues se tiene lo que son el ácido, el ARN, que es el ácido ribonucleico, que es más que todo, bueno, este se conoció más que todo por el encargado de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar lo que son las proteínas, según también las funciones y características que indican el ADN. El ARN también está representado en el citoplasma de las moléculas eucariotas y procariotas, y asimismo el ARN compuesto por algunas cadenas que ocasionan en sí, bueno, esas también, como ya lo mencionaba, en el ADN estas también se duplican entre sí, conformando lo que son los nucleotipos unidos que forman cadenas. Cada nucleotipo está constituido por azúcar, que es la ribosa, un grupo de fosfato y cuatro bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la uracilo y la citosina. El ARN pues también transporta lo que es información genética para la más que todo sintesidad de las proteínas necesarias. Bueno, es decir, cuando el ARN copia la información, pues esta de cada gen del ADN, luego esto pasa a lo que es el citoplasma, dando también la unión de la ribosa para dirigir lo que es la síntesis de la proteína. El ARN pues comienza lo que es el estudio de esta y transmite pues la información. De igual manera, pues existen ciertos tipos de ARN. Por ejemplo, tenemos el ARN mensajero, que es conocido como lo que es el ARN codificante y posee un código genético pues determinado en esquemas de los aminoácidos para formar lo que es una proteína. También se tiene lo que es el ARN, que es la transferencia, ya que ésta se encarga en llevar los aminoácidos a las ribosas con el fin de incorporar también los procesos sintéticos de las proteínas. Asimismo, pues esto se encarga en la codificación de la información que posee también el ARN. Este pues, puede ser mensajero y da una secuencia en las proteínas. Y también pues se da que el ARN es ribosómico, ya que forman lo que es las ribosomas y actúan en actividad de enzimas. Al mismo tiempo se encargan de lo que es la creación de estos enlaces peptídicos entre los que son los aminoácidos de los polipeptídicos en el proceso de la sintetización de las proteínas. Cabe también mencionar que las ribosas es un tipo de ARN con función más que todo de catalizadores, donde son capaces de llevar a cabo alguna duplicidad cuando hay más que todo la ausencia de lo que son las proteínas. Estas características también se dan en gran parte y son de gran importancia, ya que tienen en sí que ver con la hipótesis del ARN, ya que se decía que esta fue pues una de las primeras formas de vida que se dio previo también a lo que fue el ADN y se posibilitó en la formación de la primera célula. Entonces es muy importante conocerla porque es de ahí donde nosotros vamos a ver dónde venimos, y puesto también que contiene la información genética almacenada y también puede duplicarse. Existe también una comparación, ya que esta pues juega un papel importante el ADN con el ADN, entonces estas están pues unidas entre sí, donde estos pues agrupan lo que son ciertos nucleótidos mediante una hélice simple, mientras que el ADN pues se agrupa en doble hélice. Los también nucleótidos que constituyen lo que es el ARN están conformados por la ribosa, que es un grupo también de fosfato, cuatro nitrogenados, que ya se los mencionaba, y los nucleótidos también forman lo que son el ADN, en cambio que estos también pues tienen una, más que todo una estructura a su vez pues seleccionada y almacenada donde guardan el código genético.
A su vez también el ARN transmite el código genético almacenado por el ADN y cumple una función también, como se lo mencionaba, de mensajeros. De igual manera, pues es muy importante estos dos tipos de ácidos nucleicos, ya que, por ejemplo, si hay una información que no se sepa de alguna persona, solo con su ADN pues se conoce. Por ejemplo, esto se utiliza también en ciertos estudios. Por ejemplo, antes se estudiaba los esqueletos, ¿verdad? Donde venían el ADN de estos y se conocía más que todo, por ejemplo, en qué vida tuvieron, cómo murieron y todos sus componentes, aunque hayan pasado muchos años, si se tenía parte de esta genética, por ejemplo, si se extraía de los huesos, si aún había cabello, o también lo utilizan pues parte de la forencia, donde pues al estudiar lo que son ciertos cadáveres, pues estudian cómo pues estos quizás de dónde provienen, quiénes son sus familiares y todos estos compuestos. Bueno, eso es el día de ahora. Vamos a continuar en la siguiente clase acerca de este tema. Así que gracias y buen día.